Oli, ya voy a empezar. Bueno, voy a colorear a Jeffrey Dahmer. Me estaban preguntando mucho que qué era lo que yo ponía antes de colorear, qué es esta cosita, y se llaman pasteles. Eso es como una tiza y yo solamente la paso para que tenga un poquito de color y no me toque colorear tanto. Entonces yo se la paso normal, pues como así. Y también cuando coloreo siempre tengo una foto pues del que estoy coloreando al frente para saber más o menos cómo es. Y eso lo difumino con una brochita. Ya conocían la historia de Jeffrey Dahmer. Él es súper famoso porque es de los poquitos que son caníbales. Jeffrey era así como el niño más normal del mundo. O sea, casi todos los asesinos seriales tienen como familias disfuncionales o no los quieren en la casa. Jeffrey es todo lo contrario. O sea, los papás lo amaban y eran como muy preocupados que estudiara, que le fuera bien, todo. Sino que ellos en un momento pues empezaron a llevar mal los papás y se divorciaron. Y la mamá se fue con el hermano para otro pueblo, no me acuerdo para dónde. Y el papá se casó pues como al rato, como a los meses ya estaba casado. Entonces Jeffrey Dahmer ya tenía como 18 años, pero pues él sintió todo el abandono. Entonces él tuvo como mero trauma porque él sentía que la gente lo abandonaba. Y básicamente a partir de eso se genera todo, incluso un debate muy grande que hay con Jeffrey Dahmer, si un asesino nace o se hace, porque este man no tuvo prácticamente nada malo en su vida, que uno dijera, uff, sí, mató por eso o algo así. Yo la verdad no sé, yo no sé decir, moví esto. Yo no sé decir si un asesino ¿cómo se hace o nace? Otra cosa es que él nació en los 60 y él era gay, entonces él como que no se aceptaba y el papá sabía que él era gay y no le importaba, pero él mismo no se aceptaba. Entonces eso también como que influyó mucho en que él hiciera las cosas. Él tenía una personalidad muy extraña, tenía como fetiches muy raros, cosas muy raras. ¿Cuánto vale el libro? A mí me valió como $5, eso es como 20.000 pesos, o 7, no me acuerdo, como entre 5 o $7. Otra cosa de él es que él era súper alcohólico desde muy chiquito, como desde los 15 años él era alcohólico y lo echaron de la universidad, lo echaron del ejército por ser alcohólico. Por ejemplo, en los juicios él intentó decir que él tenía enfermedades mentales, todo eso, pero pues al parecer no, y lo trataron como pues normal, como no un enfermo mental, sino un asesino. Yo para colorear uso 3 colores solamente, uno que sea clarito, uno que sea medio y uno que sea oscuro. ¿Cuánto tiempo te lleva colorear cada dibujo? Entre 2 y 4 horas, depende mucho de cómo haga los detalles, pero entre 2 y 4 horas. Un color clarito, uno medio y uno oscuro. Yo miro como más o menos si la persona es de subtono cálido, es de subtono frío, porque una persona puede ser más amarilla o más rosada. Jeffrey Dahmer es súper amarillo, entonces todos los colores que estoy usando son muy cálidos. Entonces, lo primero que hago es marcar los tonos claros donde él tenía como iluminaciones en el rostro, que son los puntos altos, como él tenía acá en la frente, debajo del ojo, por aquí, pues los puntos altos del rostro. Yo siento que en la cámara esto no se ve. Y al mismo tiempo que estoy haciendo esta transmisión, estoy grabando el video que les voy a subir de Dahmer. ¿Qué marcas son los colores? ¿Crees que eso afecte mucho el resultado de coloreado? Los colores que yo uso son Prismacolor, casi todos. Y sí, creo, pero es que es muy charro porque dentro de la misma marca hay colores que son muy buenos y colores que son muy malos. Y depende como de qué tan grasoso o qué tan duro sea el color, afecta mucho si deja uno difuminar. Si un color es muy duro no te va a dejar difuminar, pero si yo uso Prismacolor. Ni siquiera sé si son buenos o no, sino que son los que tenía en la casa. Una vez me los regalaron y esos son los que uso. Entonces, con el color oscuro estoy marcando pues las partes oscuras de la carita, lo que sería como un contorno, que es donde dan las sombras. Para esto es lo mismo, miro como la fotico de él a ver dónde tiene sombras. Otra cosa que Jeffrey hacía, que eso sí era mera vuelta, él, pues como les digo, drogaba mucho las víctimas y él empezó a hacer, eso tiene un nombre pero no me acuerdo, les hacía un hueco en el cráneo y les inyectaba ácido, o sea, pues, droga por el cráneo, porque él quería hacer, básicamente él quería hacer zombies, pues así es como se han definido siempre lo que él quería hacer, zombies, todo con intenciones pues sexuales,
porque él quería zombies sexuales, porque sí, el man era muy raro. Y cuando empezó con el canibalismo, todo fue como porque él así sentía que las personas no se iban a separar de él. O sea, él tenía un trauma como con el abandono. Ah, y por ejemplo, lo que les digo, que a él los papás de verdad sí lo querían. La mamá no sé realmente qué pasó con ella después, porque pues como les digo, ella se fue, ella no quedó en la ciudad ni nada. Pero el papá, habían entrevistas que este man hacía ya en la cárcel con hermanos de las víctimas, todo eso, y era el papá ahí visitándolo, escuchándolo hablar cómo hacía las cosas y nada, el papá ahí como apoyándolo, pero pues no es como que pudiera hacer mucho. El color medio lo paso sobre el oscuro que ya puse para que se difumine y no quede muy marcado, y lo saco ya hacia el clarito que había puesto al principio. Y a esto vuelvo y le paso el oscuro, pero ya duro. Entonces haber puesto la base antes hace que el color oscuro no quede marcado. Ese es como el único truquito que tengo así de colorear, porque de resto siempre hago lo mismo. Y ya, básicamente esa es la historia de Dahmer. Ah, se murió en la cárcel. No le dieron pena de muerte porque en Wisconsin, no sé en este momento, pero en ese momento no había pena de muerte en Wisconsin. Entonces acá hago lo que les digo, que es que ya pongo el café, pero duro, y ya me va a quedar más fácil de difuminar y eso. Cuando hago las historias después me terrorizo. Algunas, porque por ejemplo la de el que hice la vez anterior, el último que subí, Andrei Chikatilo, yo a él no lo conocía, entonces leer todo tan explícito, porque lo que él hizo es demasiado explícito, yo dije no, pues yo subo eso y me tumban el video. Entonces ese sí me dejó como uy no, qué maluco, pero los otros no, los otros pues sí, es que yo casi siempre, todos los días de mi vida, miro casos, entonces estoy un poquito, no insensible con el tema, pero pues un poquito acostumbrada y como que entiendo, pues sí. Pero el último que subí, sí, ese fue muy feo. Ese incluso lo censuré demasiado, pues no puse nada de lo que él hacía, pues nada de lo que le hacía a las víctimas. Y eso me preocupa porque yo no sé si TikTok censura por este tipo de contenido. Entonces, maluco algún día llegar, entrar a TikTok y que mi cuenta esté cerrada o... Uy, hay mucha gente. Yo tenía miedo de que no se metiera nadie. Este es el primer en vivo que hago en toda mi vida. Normalmente un asesino serial mata personas de su misma raza o que les recuerde como a sus padres o pues sí, con rasgos similares a él. Y él, Jeffrey, tiene algo muy curioso y es que él mataba personas de cualquier raza. Afroamericanos, asiáticos y blancos también, todo. Entonces eso hizo como que el caso no se pudiera ver como asesinatos en serie, porque la gente no encontraba como la relación entre esas personas más allá de que fueran simplemente hombres. Entonces es un caso bien raro por eso. Pues es que no creo que con un caso específico, pero sí creo que saber como de muchos casos hace que uno se dé cuenta que uy, es que uno está muy expuesto, pues aún en cualquier momento le puede pasar algo. Y si no le ha pasado nada, es yo no sé, suerte o algo, pero es que hay demasiadas, no sé, demasiada gente muy rara, muy loca. ¿Desde cuando pinto? Así colorear, yo nunca he coloreado, yo siempre he sido más como de pintura tipo óleo, pero no sé, no te de colorear no sé, y pintar con óleo hace como 10 años. Cuando empezó a crecer, se volvió como muy tímido, muy que no le gustaba a la gente. Él tenía un trauma con las mujeres, no le gustaban las mujeres. Entonces los papás, de cierta forma como que lo obligaban a socializar más, a que conviviera con gente, a que entrara en grupos, y a él pues no le gustaba. Entonces cuando él tenía ya como 15 años, se volvió alcohólico a los 15 años. Entonces le empezó a ir súper mal en el colegio. Todo el mundo en el colegio lo describía como si él fuera simplemente raro. Entonces él empezó a ser como el payaso pues de la clase, así el charrito, como para que la gente le cayera bien, y le funcionó, pero la gente se aburrió de él súper rápido, entonces ya otra vez no lo querían y eso, y pues ya, como ya les dije, él tiene un trauma con el abandono y con que no lo quieran y eso. Jeffrey comete su primer asesinato cuando tenía 18 años, porque él tenía esta fantasía de recoger gente, de alguien que haga autostop, recogerlo en la calle y llevárselo para la casa y pues tener relaciones con él. Pero el man que recogió no quería tener relaciones con él, se quería ir, y pues Jeffrey no dejó y le pegó en la cabeza con una vara de metal. Fun fact, Jeffrey también se murió
por un golpe en la cabeza con una barra de metal. O sea, él cometió ese primer crimen, listo, y profanó el cuerpo y qué tales, y hizo cosas horribles, pero se sintió súper mal. Pues, o sea, él ya tenía un cargo de conciencia horrible, se metió a la iglesia, dejó el alcohol, hizo celibato, pero nada, cayó, volvió a recaer y a matar más gente y lo mismo. De él hay una película, sí, hay películas, hay documentales. Tiene una película que salió hace poquito, hola, con este man de American Horror Story. Cuando él mató a la primera víctima, él se iba a deshacer del cuerpo, pues lo iba a botar, lo iba a botar, y lo detuvo la policía cuando iba en el carro y le dijo que por exceso de velocidad, y le preguntaron que qué tenían las bolsas, él dijo que nada y lo dejaron ir como si nada, pues con un cuerpo ahí en el carro, y lo dejaron ir. Entonces él se devolvió para la casa, pues ya no fue a botar el cuerpo, sino que se devolvió, se quedó con la cabeza y se dio cuenta que tenía un fetiche por las cabezas. Y el resto del cuerpo lo escondió en las tuberías de la casa y duró el cuerpo ahí escondido como 2 años porque el papá lo obligó a irse de servicio militar y lo mandaron así de una, como listo, te vas para Alemania. Entonces el man se fue para Alemania y dejó un cuerpo en las tuberías de su casa. Y a él nadie dijo como, antes de pintar tienes un conocimiento previo de los asesinos o mientras pinto leo. No, me gusta investigarlos desde antes. Entonces ya cuando los pinto pues ya me sé las historias. Yo hago un guión y nada, la idea es que tenga el guión listo antes de pintar el señor, pues. Sí, de hecho Pablo Escobar me lo han pedido como 1000 veces. A ver, pase la hoja. Es el siguiente. Hoy empecé a hacer el guión de él. ¿Qué me inspiró a iniciar con esto de pintar y contar las historias del asesino al tiempo? ¿Qué me inspiró? No sé. A mí siempre me ha gustado como estos temas y pues investigarlos, y conozco muchos casos y me gusta pues como cositas de arte, de manualidades. Entonces cuando conocí este libro yo dije, aquí fue, y lo compré y me llegó súper rápido. Lo compré por Amazon por si alguien iba a preguntar. Y nada, pues yo subí el primer video y yo dije, no, esto tiene que gustar, o sea, al menos, no sé, yo me puse una meta como de 1000 vistas, una cosa así, porque me gustó mucho el video. Y que ese video explotó, pues eso llegó a demasiada gente, eso tiene más de 600.000 vistas. Y yo no me la creía, pues eso para mí es demasiado, pues no sé, nunca me había pasado nada así y no lo esperaba, ¿cierto? Pero sí, no te sé responder qué me inspiró. Solamente junté 2 gustos, 2 cosas que me gustaban mucho, pero estoy muy agradecida de que les haya gustado tanto. Hay un asesino en serie que su primer asesinato fue a su madre y metió su miembro en su cabeza. No sé cuál es. ¿Sabes cómo se llama? Eres lo mejor, gracias. Para ti, ¿cuál es el asesino con más muertes? Uribe. Según el libro es Pablo Escobar. Soy de Colombia, de Medellín. Te mereces todo el éxito que estás teniendo, gracias. ¿Qué pienso del paro? Yo apoyo el... no sé hablar. Yo apoyo el paro completamente. Es muy relajante ver cómo pintas mientras cuentas las historias. Qué bueno que les guste. Yo pensé que nadie se iba a meter al en vivo y estaba preocupada, pero pues ustedes son muy lindos. Hay muchos libros de asesinos seriales. Yo quería comprar uno que es de mujeres, o sea, solamente asesinas seriales, pero estaba agotado. Entonces mejor me compré el de ese y el de drogas, el que subí el video ayer. Arriba el paro, pero sáquenme de mi casa, es que mi mamá es uribista. Uy. Y el problema es que hablar con un uribista es como caso perdido, porque uno les puede mostrar lo que sea y eso, y no, ellos... Y yo siento que yo investigo, o sea, que si a mí me dicen algo como en contra de lo que yo creo, yo investigo, a ver si es verdad o si no, pero ellos son como, es verdad porque yo digo que es verdad y así se queda, y pues, no sé, no me gusta hablar con uribistas.